El bosque que susurra tu nombre. El día que Adrián se perdió en el bosque nadie notó nada extraño. El cielo estaba despejado, el aire era fresco y el pueblo seguía con su rutina tranquila, como si nada fuera a cambiar. Adrián tenía 18 años y esa sensación constante de estar fuera de lugar. No era tristeza exactamente. Era más bien una incomodidad silenciosa, como si su vida fuera una chaqueta una talla más pequeña. Aquella mañana salió de casa sin despedirse. No porque estuviera enfadado. Simplemente no quería explicar nada. Caminó hacia el bosque que bordeaba el pueblo, un lugar al que había ido cientos de veces desde niño. Conocía los senderos, los claros, el pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas. Siempre le había parecido un lugar neutral, ni mágico ni peligroso. Solo árboles y silencio. Entró sin pensarlo demasiado. Al principio todo fue normal. El crujido de las hojas bajo sus zapatillas. El murmullo del viento entre los pinos. El canto lejano de algún pájaro oculto en las copas altas. Caminó durante casi una hora siguiendo el sendero principal, dejando que su mente vagara. Pensaba en el futuro, en la universidad que no sabía si quería empezar, en su padre que siempre le preguntaba qué iba a hacer con su vida, como si la vida fuera algo que se arregla con un destornillador. Cuando vio un pequeño camino lateral que no recordaba haber visto antes, decidió tomarlo. No había nada especial en él. Solo una abertura entre arbustos densos, como si alguien hubiera pasado por allí muchas veces. Adrián dudó un segundo, pero la curiosidad pudo más. Se apartó del sendero principal y avanzó. A los pocos minutos, el sonido del bosque comenzó a cambiar. No desapareció de golpe. Fue gradual. Primero dejaron de oírse los pájaros. Luego el viento. Después, incluso sus propios pasos parecían amortiguados, como si el suelo absorbiera el sonido. Se detuvo. El silencio no era ausencia de ruido. Era algo activo. Presente. Giró para volver atrás. No vio el sendero. Donde debería haber estado la abertura entre los arbustos, solo había una pared compacta de vegetación. Árboles idénticos en todas direcciones. Troncos altos y rectos. Sombras largas. Genial, murmuró. Sacó el móvil. Sin señal. Intentó orientarse recordando la posición del sol, pero la luz parecía extraña, más difusa, como si viniera de todas partes y de ninguna. Caminó en línea recta durante varios minutos, convencido de que tarde o temprano encontraría el sendero principal. 10 minutos después, llegó a un árbol con una grieta en forma de rayo. Lo reconoció. Estaba seguro de haber pasado por allí antes. Sintió un cosquilleo en la nuca. Decidió marcar el tronco con una piedra y caminar en dirección contraria. 15 minutos después, volvió al mismo árbol. Con la marca fresca, el corazón comenzó a latirle con fuerza. Respiró hondo. Intentó pensar con lógica. No era posible que el bosque estuviera cambiando. Seguramente estaba caminando en círculos sin darse cuenta. Pero entonces lo escuchó. Un susurro. Muy leve. Como si alguien pronunciara su nombre desde lejos. Adrián. Se giró de golpe. Nada. Los árboles permanecían inmóviles. Adrián. Esta vez sonó más cerca. ¿Quién está ahí? Gritó. El sonido se perdió entre los troncos, apagado, sin eco. El susurro no volvió de inmediato. En su lugar, algo más ocurrió. El bosque pareció oscurecerse. No como cuando cae la noche. Fue más extraño. Como si la luz se drenara del aire. Las sombras se volvieron más densas, más profundas. Adrián notó que le costaba tragar saliva. Caminó más rápido. Luego empezó a correr. No sabía hacia dónde, solo quería moverse, romper esa sensación de estar atrapado en un lugar que lo observaba. Corrió hasta que el pecho le ardió y las piernas le temblaron. Entonces salió a un claro. Y en el centro del claro había una casa. Una casa pequeña, de madera envejecida, con una sola ventana y una puerta ligeramente entreabierta. Adrián estaba seguro de que esa casa no estaba allí antes. Conocía ese bosque. Nunca había visto una construcción en medio de esa zona. Se acercó con cautela. La puerta crujió al empujarla. Dentro había una mesa, una silla y, sobre la mesa, un cuaderno. Nada más. No había polvo. No había telarañas. No parecía abandonada. El cuaderno tenía su nombre escrito en la portada. Adrián sintió que el estómago se le encogía. Lo abrió. La primera página estaba en blanco. La segunda tenía una frase escrita con tinta negra. Hoy he vuelto a entrar en el bosque. Su letra. Pasó la página. La última vez casi no salgo. El pulso comenzó a acelerarse. Página tras página, el cuaderno narraba una historia.
La historia de alguien que se perdía en el bosque. Al principio pensó que era una broma cruel. Pero los detalles eran demasiado específicos. Pensamientos que nunca había compartido con nadie. Miedos que jamás había dicho en voz alta. Y entonces llegó a una página que lo dejó sin aire. La próxima vez que leas esto, no recordarás nada. El bosque se asegurará. Las manos le temblaban. Retrocedió, dejando caer el cuaderno al suelo. No, esto no es real. La voz volvió. Pero ya no era un susurro lejano. Estaba dentro de la casa. Si es real. Adrián giró lentamente la cabeza. Frente a él, apoyado contra la pared, estaba él mismo. Más delgado, con ojeras profundas. La ropa sucia y rasgada. La mirada cansada. Tardaste más esta vez, dijo la otra versión con voz ronca. Adrián retrocedió hasta chocar contra la mesa. ¿Qué? ¿Qué eres? El otro sonrió apenas. Soy el que no salió. El silencio pesó en la habitación. Eso no tiene sentido. Claro que lo tiene. El bosque no te pierde. Te repite. Cada vez que entras huyendo de algo, te quedas un poco más. Adrián negó con la cabeza. Yo nunca he estado aquí antes. El otro suspiró. Eso crees. Siempre lo crees. Se acercó un paso. La primera vez entraste después de discutir con tu padre. La segunda, cuando no te aceptaron en esa universidad. La tercera, cuando decidiste que era más fácil desaparecer que enfrentar nada. Las imágenes comenzaron a parpadear en la mente de Adrián. Recuerdos borrosos de días que no encajaban del todo. De llegar a casa con la sensación de haber olvidado algo importante. El bosque te ofrece una salida, continuó su doble. Un lugar donde no tienes que decidir nada. Donde no decepcionas a nadie. ¿Y qué pasa contigo? La versión cansada lo miró fijamente. Yo dejé de querer salir. El aire se volvió pesado. No es real, susurró Adrián, más para convencerse que por otra cosa. El doble señaló el cuaderno. Léelo hasta el final. Con manos temblorosas, Adrián volvió a tomarlo. Las últimas páginas estaban escritas con trazos cada vez más desordenados. Empiezo a olvidar el rostro de mamá. El bosque es más fácil. Si estás leyendo esto, todavía puedes irte. La última línea decía. Pero para salir, uno de los dos debe quedarse. Adrián levantó la vista lentamente. El otro ya no sonreía. No puedes salir si sigo aquí, dijo con calma. Y yo ya no tengo fuerzas para intentarlo otra vez. ¿Qué significa eso? El doble dio un paso más, hasta quedar frente a él. Significa que siempre funciona igual. Uno regresa, el otro se queda. Adrián sintió que el suelo parecía inclinarse. No, no voy a quedarme aquí. El otro lo miró con algo parecido a compasión. Eso dijiste la última vez. De repente, la casa comenzó a crujir. Las paredes vibraron como si el bosque respirara alrededor. La puerta se abrió de golpe. Afuera, entre los árboles, se veía el sendero principal. Claro, iluminado, tan cercano que parecía irreal. Corre, dijo su doble. Si llegas antes de que se cierre, podrás salir. Adrián no lo pensó. Corrió. Atravesó la puerta, sintiendo el aire frío en la cara. Los árboles parecían moverse, cerrándose lentamente detrás de él. El sendero estaba a pocos metros. Podía verlo con claridad. Escuchó un grito detrás. No de amenaza, de dolor. Miró por encima del hombro. Su otra versión estaba de pie en el umbral de la casa, desvaneciéndose poco a poco, como humo atrapado entre los troncos. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, Adrián comprendió. No era un doble. Era la parte de él que siempre quería huir. La parte que prefería el silencio del bosque a enfrentar el mundo. Si cruzaba el sendero dejando esa parte atrás, tal vez saldría. Pero, ¿qué pasaría con lo que dejaba? El sendero comenzó a cerrarse. Sin tiempo para pensar más, Adrián dio el último impulso y saltó hacia la luz. Todo se volvió blanco. Despertó boca arriba sobre la hierba. El sonido de pájaros llenaba el aire. El sol brillaba con normalidad. Estaba junto al sendero principal, como si nada hubiera ocurrido. Se incorporó lentamente. No había casa. No había claro extraño. Solo bosque. Sacó el móvil. Con señal. Varias llamadas perdidas. Se puso de pie, todavía tembloroso. Mientras caminaba hacia la salida del bosque, notó algo extraño. No sentía esa incomodidad habitual en el pecho. Pero tampoco se sentía ligero. Era algo diferente. Más completo. Cuando llegó al borde del bosque y miró hacia atrás, creyó ver una figura entre los árboles. No era oscura ni amenazante. Era tranquila, observándolo. Y por primera vez, no sintió miedo.
porque entendió el verdadero giro que el bosque le había mostrado. Nunca hubo múltiples versiones atrapadas. Nunca hubo intercambios. El bosque no dividía. Integraba. Cada vez que había entrado huyendo, había regresado dejando atrás partes de sí mismo. Su miedo, su rabia, su inseguridad. Pensaba que escapar era perderse, pero en realidad era fragmentarse. Esta vez no había huido. Había enfrentado. Y en lugar de dejar una parte atrás, la había reconocido como suya. La figura entre los árboles no estaba atrapada. Se desvaneció lentamente, fundiéndose con la luz. Adrián salió del bosque distinto. No porque ya no tuviera miedo, sino porque entendió que el bosque no era un lugar. Era el reflejo de todo aquello que evitaba mirar. Y mientras caminaba hacia el pueblo, con el sonido real del mundo envolviéndolo, supo algo con certeza. El bosque siempre estaría allí, pero ya no para perderlo, sino para recordarle que huir de uno mismo es la única forma verdadera de desaparecer.